Quisiera compartir con ustedes una breve reflexión acerca de algunos padres en la Biblia. Las Escrituras están llenas de personas de las que podemos aprender mucho. Cuando se trata de la paternidad, varios padres en la Biblia nos muestran lo que es sabio hacer y también lo que no es sabio hacer. La figura paterna más importante en la Biblia, por supuesto, es Dios Padre, el modelo a seguir para todos los padres humanos. Su amor, su amabilidad, su paciencia, su sabiduría y protección son estándares imposibles de cumplir. Pero, afortunadamente, Él también es indulgente y comprensivo, contesta a las oraciones de los padres y les brinda orientación para que puedan ser el hombre que su familia merece. Tenemos el primer padre, el primer hombre, Adán. Siendo el primer hombre y padre humano, Adán no tenía ningún ejemplo a seguir excepto el de Dios. Lamentablemente, se desvió de este ejemplo y terminó hundiendo al mundo en pecado. Finalmente, tuvo que lidiar con la tragedia de su hijo Caín, asesinando a su otro hijo Abel. Adán tiene mucho que enseñar a los padres de hoy sobre las consecuencias de nuestras acciones y la absoluta necesidad de obedecer a Dios. De Adán podemos aprender una lección. Los padres con integridad viven con el conocimiento de que nada está oculto a la vista de Dios. También tenemos a Noé, un hombre justo. Noé se destaca entre los padres de la Biblia como un hombre que se aferró a Dios a pesar de la maldad que lo rodeaba. ¿Qué podría ser más relevante hoy? Noé estaba lejos de ser perfecto, pero era humilde y protector con su familia. Valientemente llevó a cabo la tarea que Dios le asignó. Los padres modernos a menudo se sienten frustrados, pero a Dios siempre le agrada su devoción. De Noé podemos aprender una lección, que Dios promete bendecir y proteger a quienes lo siguen y le obedecen fielmente. Tenemos a otro padre, Abraham, el padre de la fe. ¿Qué podría ser más aterrador que ser el padre de una nación entera? Esa fue la misión que Dios le dio a Abraham. Era un líder de tremenda fe, pasando una de las pruebas más difíciles que Dios le dio a un hombre: ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham cometió errores cuando confió en sí mismo en lugar de Dios. Aun así, encarnaba cualidades que cualquier padre sería prudente desarrollar. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Dios quiere usarnos a pesar de nuestras deficiencias. Incluso nos rescatará y apoyará en nuestros errores. Y tenemos otro padre, a Isaac, su hijo. Muchos padres se sienten intimidados tratando de seguir los pasos de su propio padre. Isaac debe haberse sentido así. Abraham, como escuchamos antes, fue un líder tan sobresaliente que Isaac pudo haber tomado otro camino. Podría haberse resentido con su padre por ofrecerlo como sacrificio. Pero Isaac era un hijo obediente. De su padre Abraham, Isaac aprendió la invaluable lección de confiar en Dios. Eso convirtió a Isaac en uno de los padres más favorecidos de la Biblia.
¿Y qué lección podemos aprender de Isaac? Pues que a Dios le encanta responder las oraciones de un padre. ¿Y Jacob? ¿Qué podemos decir de Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. Jacob era un hombre intrigante que trató de trabajar a su manera en lugar de confiar en Dios. Con la ayuda de su madre Rebeca, robó el derecho de nacimiento de su hermano gemelo, Esaú. Jacob engendró 12 hijos que a su vez fundaron las 12 tribus de Israel. Como padre, sin embargo, favoreció a su hijo José, causando celos entre los otros hermanos. La lección de la vida de Jacob es que Dios trabaja con nuestra obediencia a pesar de nuestra desobediencia para hacer que su plan se cumpla. ¿Y qué lecciones podemos aprender de Jacob? Pues una de ellas es que Dios quiere que confiemos en Él para que nos beneficiemos de sus bendiciones. Y tenemos a Moisés, el padre al que Dios le entregó la ley. Moisés fue padre de 2 hijos, Gersón y Eliezer, y también sirvió como figura paterna para todo el pueblo hebreo cuando escaparon de la esclavitud de Egipto. Los amaba y ayudó a disciplinarlos y mantenerlos en su viaje de 40 años a la tierra prometida. A veces Moisés parecía ser un personaje más grande que la vida, pero solo era un hombre. Él muestra a los padres de hoy que se pueden lograr tareas abrumadoras cuando nos mantenemos cerca de Dios. Y una lección muy importante que podemos aprender de Moisés: Dios desea una comunión íntima con cada creyente. Y David, un hombre que siguió el corazón de Dios. David, un hombre especial de Dios. Él confió en Dios para ayudarlo a derrotar al gigante Goliat y poner su fe en Dios mientras huía del rey Saúl. Sí, David pecó mucho, pero se arrepintió y encontró el perdón. Su hijo Salomón se convirtió en uno de los mejores reyes de Israel. De David podemos aprender que el autoexamen honesto es necesario para reconocer nuestro propio pecado. También podemos aprender que Dios quiere todo nuestro corazón. No podemos esconder nuestros pecados de Dios. Los pecados, como le ocurrió a David, tienen consecuencias. Y otro padre, José, el padre terrenal de Jesús. Seguramente uno de los padres más subestimados de la Biblia fue José, el padre adoptivo de Jesucristo. Pasó por grandes dificultades para proteger a su esposa María y a su bebé. Luego se ocupó de la educación y las necesidades de Jesús mientras crecía. José le enseñó a Jesús el oficio de la carpintería. La Biblia llama a José un hombre justo. Y de José podemos aprender una lección, y es que Dios honra a los hombres íntegros y los recompensa con su confianza. Hermanos, amigos, podríamos seguramente seguir hablando de más padres que salen en la Escritura, pero con estos creo que es más que suficiente para que nos demos cuenta, reflexionemos y meditemos en lo lejos que estamos a veces de ser unos padres como Dios quiere que seamos. Aquellos padres que hemos mencionado no eran perfectos, pero podemos aprender cosas de cada uno de ellos, cosas que debemos hacer como padres y cosas que no debemos hacer como padres. Nuestros hijos ven en nosotros un modelo a seguir. Nos ven como su héroe, su Spiderman, su Superman, el papá que lo sabe todo, que lo hace todo, el papá
que siempre estará ahí cuando lo necesitemos. Pero, tristemente, a veces el papá no está ahí cuando el hijo lo necesita. A veces el papá, y quizá muchas veces, está con sus cosas, con sus diversiones, con sus quehaceres, con su trabajo, con su móvil, con sus chats, con sus horas extras sin tener tiempo para darle a su hijo, a su hija, un beso de buenas noches. Y poco a poco, en el corazón del niño o la niña se va esfumando esa imagen de héroe, de Superman, de aquel personaje que se había metido en su corazón y en su mente, y que poco a poco va dejando de existir como tal. Y el niño o la niña van buscando otros personajes que sustituyan a aquel. Pero tenemos otro padre. No me he olvidado del Padre principal. Dios, nuestro Padre celestial. Dios es el Padre y Creador de todo. Jesús, su único Hijo, nos mostró una nueva forma íntima de relacionarnos con Él. Cuando vemos a Dios como nuestro Padre celestial, proveedor y protector, pone nuestras vidas en una nueva perspectiva. Todo Padre humano es también un hijo del Dios Supremo, la fuente constante de fortaleza, sabiduría y esperanza para los cristianos en todas partes del mundo. Él es nuestro héroe. Y de Él podemos aprender muchas lecciones. Dios es constante. Él nunca cambia. Él siempre cumple sus promesas. Él siempre está ahí. Él lo hace todo. Podemos depender de Él, porque Él es fiel. Él no nos falla. Él es amor. Podemos decir tantas cosas, tantas virtudes, tantos elogios a nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un ejemplo para que los padres terrenales lo imitemos.